Buenos días, voy a presentar el trabajo de propiedades y contaminación del suelo. Eh, Trabajo final, propiedades y contaminación del suelo. Presentado por Luz Mireya Fernández. Presentado al tutor Luis Manuel Bermúdez. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Programa de Ingeniería Ambiental, CEADU Itama. Mi localización geográfica es el municipio de Duitama, departamento de Boyacá, y estamos a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Diagnóstico del problema. Se describen algunas propiedades del suelo de Chinchiná, departamento de Caldas, Colombia, que actualmente se encuentra en uso para cultivos de frutales, aguacate, musáceas y café. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes de síntesis química. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se ha encontrado trazas de metales en sus tejidos vegetales, que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites permisibles que establece el INCONTE para este tipo de productos. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que los elementos como el cadmio, cobre, zinc, plomo y compuestos organoclorados sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática no solo afecta a los productores de la zona, sino que también a los consumidores de los productos frescos, quienes corren riesgos sanitarios de intoxicación, y se requieren entonces medidas para la mitigación ambiental, por lo cual el conocimiento sistemático de la problemática permite formular adecuadamente alternativas de manejo. Características generales del suelo del municipio de Chinchiná Caldas. Localización: Chinchiná Caldas. Altitud: 1350. Temperatura promedio: 20 grados centígrados. Precipitación anual: 2540. Nivel freático: muy profundo. Tipo de drenaje natural: bien drenado. Material parental: ceniza volcánica depositada sobre la arcilla lacustre. Uso actual: cultivos de aguacate y plátano, café. Tiene un pH de un 5.2, cuenta con materia orgánica de un 11%, geomorfología son laderas pendientes aproximadamente entre 15 a 25%, y la granulometría tenemos arena 62%, limos 28% y arcillas 10%. Clasificación del suelo en Chinchiná Caldas de acuerdo al orden taxonómico, teniendo en cuenta que como referente las condiciones geográficas, la localización de la zona y los materiales parentales mencionados, se recomienda profundizar la descripción de este orden del suelo y la importancia que tiene para la producción de alimentos en la región y el país. Chinchiná es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Caldas. Pertenece a la vertiente oriental de la Cordillera Central, a 18 kilómetros de la capital de Manizales. Su extensión territorial es de 112.4 kilómetros cuadrados y en sus territorios se cultivan los mejores cafés para exportación que produce Colombia, con una altura de 1.350 metros sobre el nivel del mar. Una temperatura con un promedio de 20 grados centígrados y se caracteriza por una precipitación media anual de 2.540, situándose en una de las clasificaciones de temperatura elevadas y muy pocas precipitaciones, y en una zona plana húmeda. Su nivel freático es muy profundo y este departamento tiene de uso actual los suelos para cultivos de café y plátano, y sus cultivos son consecutivos y semestrales. Clasificación taxonómica de Chinchiná Caldas. Este suelo pertenece a orden ardizoles, connotación es oscura, propiedades ánicas es baja densidad,
alta retención de fósforo y agua, mucha capacidad de intercambio catiónico, acumulación de materia orgánica en la superficie, suelo superficial negro, dificultades en dispersión de la arcilla. Pertenece a ambientes de relieves ondulados a montañosos en regiones húmedas, árticas a tropicales con un amplio rango de tipo de vegetación. Sus rasgos más sobresalientes es la formación masiva de complejos de amorfos, humus y aluminio. La clasificación a nivel suborden del suelo son los andisoles que se distinguen a nivel de suborden en su función de régimen de humedad del suelo y la capacidad de retención de agua y contenido de materia orgánica. Entre ellos tenemos los aguans, que son andisoles con un epidión ístico, los gelans, que son andisoles que tienen una temperatura media anual menor a 0 grados centígrados y una temperatura media en verano menor de 8 grados centígrados. Los que se trata de andisoles localizados en las altitudes y grandes altitudes caracterizadas por poseer régimen de temperatura crítico. Los torrales en su suborden se distinguen por ser un régimen húmedo y ártico. Los serans se presentan en un régimen de humedad sérico. Los vitrans son suelos en regímenes de humedad de ústico, údico y se tratan de andisoles con baja capacidad de retención de agua. Los subtrans, el suborden se presenta en régimen de humedad suelo ústico y se localiza en regiones intertropicales. Los sudans son andisoles que se caracterizan por tener un régimen húmedo y de suelo údico. Clasificación de textura del suelo según el triángulo. Según la problemática anterior, tenemos tres tipos de suelo. Entre ellos tenemos una arcilla de un 10%, una arena de 62% y unos limos de 28%. Por lo tanto, donde se cruzan las líneas en el triángulo nos indica el suelo analizado. Para este caso tenemos la textura de suelo francoarenoso. Clasificación del suelo francoarenoso. Estos moderadamente tienen una textura moderadamente gruesa, un porcentaje de arena de 50 a 70%, un limo de 0 a 50%, una arcilla de 0 a 20% y su clase de textura es francoarenoso. Esto para suelos francoarenosos. Clasificar el suelo de acuerdo al pH y al contenido de materia orgánica. Teniendo en cuenta la problemática de Chinchiná, este suelo se clasifica como muy ácido, ya que su pH es de 5.2 y en la tabla de valores lo ubicamos que es menor de 5,5, entonces pertenece al suelo muy ácido. Presentación de suelo de contenido de materia orgánica. Para nuestra problemática teníamos de una materia orgánica de un porcentaje de 11%. Teniendo en cuenta la clasificación en los valores del cuadro de valores, el contenido de materia orgánica se clasifica en bajo, medio y alto. Para nuestro caso pertenece a un clima frío y se clasifica como muy alto ya que está mayor del 10%. De acuerdo a los valores del contenido de la materia orgánica se clasifica como alto. Posibles contaminantes provenientes de insumos agrícolas. Los contaminantes que se provienen de los cultivos son plaguicidas clase A, plaguicidas clase B, plaguicidas clase D. Y estos contienen contaminantes como arsenio, cadmio, cobre y zinc, los cuales se puede definir que son altamente venenosos y mortal para los ecosistemas, las especies y la salud de la población. La hipótesis del suelo, entonces tenemos que la hipótesis del suelo de contaminación en la problemática, donde se establecen los posibles agentes causales de los procesos de acumulación y contaminación en el suelo, su habilidad o movilidad hacia mantos acuíferos. La hipótesis planteada por el grupo, teniendo en cuenta que los contaminantes que se presentan en el Chinchiná, Caldas, Colombia, debido a los cultivos, las aguas residuales provenientes de riegos de los mismos, por lo tanto en la siembra y la cosecha se utilizan varias clases de químicos en sus fumigos y abonos, como pueden ser los por pesticidas y herbicidas, teniendo en cuenta que estos productos no solo acaban con insectos y roedores,
sino que también acumulan potasio en el suelo, que si es utilizado consecutivamente y en gran cantidad son tóxicos para la vegetación. Más para las plantas de los cultivos. Por otra parte, los pesticidas se encargan de la fitación del nitrógeno, teniendo en cuenta que este es uno de los principales componentes del ciclo de vida de las plantas y también otros organismos que dependen de este componente para su vida, y en algunos casos se forma de forma inorgánica, como los nitratos de amonio. Son sales formadas en el agua de forma soluble, donde algunas veces deterioran las plantas por su alta concentración en la agricultura. El nitrógeno es el principal nutriente, ya que este ciclo nutre principalmente las plantas. Estas ayudan a que su crecimiento sea más rápido. Las que carecen del ciclo de nitrógeno, su crecimiento es lento y las partes se deterioran y se atrasa su crecimiento. ¿Cómo saber si las plantas les falta el ciclo de nitrógeno? Para garantizar su crecimiento, esto pasa cuando los suelos son fértiles o demasiado trabajados con químicos, se deterioran los parámetros físico-químicos y biológicos del suelo. Por otra parte, los riegos que provienen de fuentes superficiales, aguas arriba, la mayoría de su trayectoria es de aguas industriales. Estas contienen metales pesados, ya que la problemática del municipio de Chinchiná dice que estos suelos contienen contaminantes como cadmio, cobre y plomo, por lo tanto pasan los límites de toxicidad, donde el proceso de crecimiento de las plantas es lento debido a la retención de materia orgánica. Por lo tanto, estas aguas utilizadas para los riegos se deterioran las raíces de las plantas. Por lo general, estas fuentes contienen metales pesados que degradan los suelos. Por lo tanto, las aguas contienen como cadmio, cobre, zinc, compuestos organoclorados y plomo, ya que la mayoría son vertimientos industriales donde se encuentran aguas residuales de limpieza de metal, recubrimientos, curado, refino, fosfato y bauxita, generación de cloro, fabricación de baterías y teñidos. Estos causan efectos como mortalidad en peces, envenenamiento de ganado, mortalidad de plancton y acumulación, sedimento de peces y moluscos. Los metales pesados se incorporan en las plantas y estos hacen que deterioran la germinación de semillas y inhibición de crecimiento. Daños estructurales y deterioro de las actividades físicas y biológicas y químicas, lo que nos conllevan a una investigación el por qué los terrenos hoy en día no son como los de las épocas pasadas, factibles para sus cultivos. Teniendo en cuenta que hoy en día, debido a nuevas tecnologías industriales y a usos de químicos y tóxicos, deterioran los suelos, aguas, aire, y hoy en día los suelos no producen como en otras épocas. Por lo tanto, el suelo se drena y estas se arrastran y se filtran los metales pesados hacia los mantos acuíferos o cauces. Propuesta para descontaminación de la problemática de Chinchiná Caldas. Técnicas de fitorremediación. Es un proceso con utilización de plantas y es muy utilizado para eliminar y transformar contaminantes, ya que permite estabilizar el suelo, teniendo en cuenta que esta descontaminación de los suelos y aguas contaminadas eliminan contaminantes y neutralizando su pH. De esta manera podemos descontaminar el municipio de Chinchiná Caldas, ya que son técnicas eficaces en su proceso de descontaminación y sedimentación de suelos. En el proceso de la fitorremediación podemos tener en cuenta para la fitorremediación especies de plantas como por ejemplo tenemos 400 especies que pueden acumular sustancias, las extraen del suelo los contaminantes dependiendo de las sustancias, podrán almacenar en raíces, tallos y hojas o transformar en sustancias menos perjudiciales en el interior de la planta o en gases no tóxicos que se liberan al ambiente. La mayoría de estas son conocidas como el girasol para el contaminante del uranio,
y el álamo para el níquel, cadmio y zinc. Dentro de una lista donde también se encuentra la alfalfa, la mostaza, el tomate, zapallo y el sauce, lenteja. Estas plantas se pueden utilizar como plantas limpiadoras. Ventajas y desventajas. Las ventajas de la fitorremediación. Su proceso de descontaminación es efectivo, se puede realizar en técnicas ex situ y ex situ. No se realiza sin necesidad de transportar el sustrato contaminado, con lo que se disminuye la diseminación de contaminantes a través del aire o del agua. Es eficiente para contaminantes orgánicos como inorgánicos. Es de bajo costo, no requiere requiere personal especializado para su manejo, no requiere consumo de energía. Desventajas. En especies como árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso relativamente lento. En el crecimiento de las plantas es limitado y sus concentraciones tóxicas de contaminantes, por lo tanto, es aplicable a ambientes con concentraciones bajas de contaminantes. No todas las plantas son tolerantes o acumuladores. Se requiere áreas relativamente grandes. En sistemas acuáticos se puede favorecer la diseminación de plagas tales como mosquitos. Procesos involucrados en la fitorremediación. En procesos físicos tenemos la sedimentación, filtración, absorción y voltarización. En procesos químicos, hidrólisis, precipitación, complejación, reacciones redox y fotoquímica. En procesos biológicos tenemos el metabolismo de microorganismos y de plantas. Técnicas de la fitorremediación. Entre las técnicas tenemos la fitoextracción, fitovoltarización, fitodegradación, fitoestimulación, fitoestabilización y rizofiltración. Estas son algunas especies que podemos utilizar como las plantas limpiadoras. Entre las más conocidas tenemos el girasol, el álamo, la alfalfa, la mostaza, el tomate, zapallo, sauce y lenteja. Para la eliminación de los tóxicos presentes en el suelo a estudiar, se puede utilizar todas las técnicas de fitorremediación, teniendo en cuenta que la presencia de compuestos orgánicos como plaguicidas, metales pesados como cadmio, arsénico y plomo. Conclusiones. De acuerdo a la información suministrada en el curso, obtuvimos conocimientos como hallar la textura del suelo por medio del uso de un triángulo. Se logró realizar la clasificación de acuerdo al orden taxonómico, teniendo la geografía, la localización, la zona de un territorio a estudiar. Aprendimos a clasificar el suelo dependiendo su pH y concluyendo que el suelo del municipio de Chinchiná Caldas tiene un pH de 5.2, por lo tanto perteneció a un suelo ácido, pero de acuerdo a la materia orgánica corresponde a un clima frío y que su retención de materia es alta. Se determinó que el pH del suelo afecta a los cultivos a causa de los contaminantes que se encuentran en él. Gracias.